extraordinario holocausto de aves, presentarás ofrenda de tórtolas o 2 palominos. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Amén. Recíbela, Señor, porque solo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor. Recíbela, Señor, porque solo tuya es la alabanza de tu pueblo. Tuya. Recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Cuando venga el coro, usted va a levantar las manos. Recibe la ofrenda de tu pueblo, la ofrenda de alabanza que te adora. Juntos todos. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Puede sentarse. Amén. Gloria al Señor. Las cenizas. El lugar de la restitución. Bueno, la palabra cenizas en la Biblia no tiene connotaciones muy positivas. Casi siempre cuando usted encuentra la palabra cenizas tiene que ver con el pasado, con destrucción, con ruina. Las cenizas, según la palabra de Dios, Dios las estipuló para que el hombre que tuviera cenizas encima, sobre todo el ministro, tenía que sacarlas fuera del campamento. Las cenizas no podían quedar impregnadas en la ropa. Por eso dice en la Biblia en Levíticos que cada vez que el levita estuviera con el fuego y esas chispas que salían del fuego caían sobre él, esas cenizas que caían, tenía él que mudar su vestido y al mismo tiempo tenía que sacar las cenizas fuera del campamento, dando a entender que lo que se quemaba, lo que se ofrecía, quedaba en el pasado. Ya el 2025 pasó. Ya hiciste todas las palabras aquí. Ya quedó. Lo que no pudiste hacer con el comité y lo que no pudiste hacer con tu familia, ya no se puede hacer.
Viene un nuevo reto, el 2026. Así que lo que está derramado no se puede recoger. Y las cenizas, de una u otra manera, quedan en el pasado. Dios no quiere que nadie arrastre el pasado. El pasado no es bueno. La Biblia dice que cuando salieron de Egipto, no sé si me pueden ayudar a buscar ese versículo, dice que cuando salga de Egipto, no dejen ni una pezuña. La pezuña era un clavito. ¿Saben que uno pone un clavito para que quede en el cuadro? Bueno, la pezuña era eso. No dejes ni siquiera un clavo en la pared de Egipto. No dejes nada. Olvídate de tu pasado, de tu error. Quédate con la gloria que Dios tiene preparada para el mañana. Amén. Si alguien tiene por ahí ese versículo, lo pone. No quiero que dejes ni una pezuña. Éxodo 10:26. Dice, cuando salgas de Egipto, ¿para qué vas a tener fotos cuando eras bailarín? Y una vez estuve ahí viendo y escuchando una predicación de un hombre que era sicario. Y lo pusieron a predicar en público. Y decía cómo mataba a la gente, cuántos tiros le daba, cómo lo... O sea, ¿qué gloria tiene eso? Hay cosas del pasado que nos avergüenzan, dice. Si todos aquí habláramos de lo que hicimos, nos daría vergüenza. Y si te fue bien en el pasado, tampoco es gloria. Conquisté 50 mujeres, era el dueño de tantas casas. Eso no es gloria. Pablo dijo, todo lo tengo por basura, con tal de lograr, para agarrar a lo que Dios me tiene más adelante. Así que la gloria del hombre no es lo que tiene, ni lo que posee, ni lo que tuvo. La gloria del hombre es conocer al Señor Jesucristo y lo que Él tiene para esa persona. Alabanzas al nombre del Señor. Lo que a mí más me mortificaba del mundo no era el rol, no eran las mujeres, no era nada de eso, ni las amistades, no tenía amigos. Lo que más me mortificaba del mundo era la música. La música era lo más poderoso para mí. Así que cada uno de ustedes que están aquí tienen en sus recuerdos cosas que tal vez no pueden dejar atrás. Rencores, fracasos, ruinas, torturas. Pero parece ser que las cenizas catapultan a las personas para recibir una gloria. Lastimosamente, personas quedan en las cenizas, quedan en matrimonios rotos, quedan en los fracasos y nunca más se levantan. La Biblia habla que las cenizas, de una manera positiva, puede traer óleo de alegría, restitución, poder, unción, gloria, altura, posición, honor. Si la persona entiende cuando está en el peor momento de su vida. Alabanzas al Señor. Cuando alguien está en el peor momento de su vida, está en el mejor momento. Repito, cuando alguien está en el peor momento de su vida, está en su mejor momento. ¿Por qué? La mujer del flujo de sangre quedó sin dinero, sin esposo, sin amigos, sin posición social, sin economía, sin cultura. Nadie la hablaba. Quedó en su peor momento. Pero en su peor momento, la gloria de Dios la transformó y salió de ahí sana. Si estás en tu peor momento de las cenizas, escucha esta enseñanza.
Porque la gente pide el Espíritu Santo y cree que el Espíritu Santo solo viene para que usted hable en lenguas. Yo estaba orando para ver si enseñaba. Hablar en lengua tiene 25 virtudes. 25. Según la Biblia. Entonces yo decía, ¿será que enseño eso? Porque la gente dice, no vas a recibir el Espíritu Santo, hable en lengua. ¿Y para qué? Una de las virtudes del Espíritu Santo para hablar en lenguas está en Corintios. Voy a mencionarles unas tres, no las voy a explicar, pero solamente voy a mencionarles como tres. Casi siempre la gente habla del Espíritu Santo, habla de lenguas, pero no saben para qué es. Una de las virtudes de hablar en lenguas, según la Biblia, en 2 Corintios capítulo 3, es que cuando viene el Espíritu Santo viene a escribir. Viene a escribir las leyes de Dios en la mente del hombre. O sea que cuando alguien está hablando en lenguas, Dios está escribiendo su palabra en el corazón del que bautiza. Póngalo por favor. Compara que cuando Dios escribió en las tablas de la ley, escribió en una tabla de la ley los 10 mandamientos con el dedo de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo dice, escribirá no en una tabla de piedra, sino vuestros corazones, no con tinta, sino con qué. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con qué. No en tabla de piedra, sino qué. Verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea que Dios, cuando alguien está hablando en lenguas, está escribiendo su ley. Una profecía que está en Ezequiel y en Jeremías, que dice, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá, le hablaré a mi pueblo, palabra. Eso quiere decir que cuando Dios bautiza a alguien con el Espíritu Santo, le escribe lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hablar en lenguas, Dios escribe. No sé si usted tiene ese privilegio de que deje que Dios le escriba. Isaías 28:3, ahí está, mire. Yo le estoy citando la Biblia, porque pasa que son textos que la gente no estudia, sino que simplemente se queda, habla en lengua, pero no estudian que el Espíritu Santo viene a escribir las leyes de Dios. La palabra pues de Jehová le será manifiesto tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea por línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Número 2, el hablar en lenguas trae refrigerio. Está en Isaías también 28. Dice, daré palabras a este pueblo cansado y traeré refrigerio a vuestras almas. Es por eso que cuando usted termina de hablar en lengua, termina en paz, como si bebiera agua. ¿Cuántos han sentido esa palabra? Una alabanza fuerte al nombre del Señor, una alabanza fuerte al nombre del Señor, una alabanza fuerte al nombre del Señor. No sé, yo no tenía esto pensado, pero solamente se lo estoy diciendo para que lo tengan en cuenta. Isaías 28, verso 12. ¿Qué dice? O sea que cuando alguien habla en lenguas, Dios lo lleva a un río de reposo. Para que se cumpla el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos, junto a agua de qué. A los cuales dije, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Póngalo desde el verso número 10.
verso número 10. Es lo que acabamos de leer. Verso 11. Porque lengua de qué? ¿Sí ve? ¿Sí ve? O sea, por eso es que habla la gente como hablando en lengua. Porque en lengua de tartamudo y en lengua de extraño le hablaré a este pueblo. Y luego dice, con esta lengua y con este mandamiento que le escribiré, este es el reposo que le voy a traer al pueblo. O sea que el Espíritu Santo viene a traer refrigerio y reposo. Amén. Ok. En 1 Corintios capítulo 12, el verso número 3, ahí hay dos cosas que hace el Espíritu Santo cuando viene a hablar en lenguas. Lo dijimos ayer, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino es una comunicación entre Dios y el que habla en lenguas. Ni los demonios entienden lo que está diciendo. Es una comunicación entre Abba, Padre. Es decir, cuando alguien está hablando en lengua, está diciendo a Dios, papito, papito. Lo encontramos en Romanos 8 y en Gálatas capítulo 4. Así que cuando usted está hablando en lengua, está teniendo una relación con Dios, diciéndole a Él, papito, mi tierno Padre. Por tanto, os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios. Llama la tema a Jesús. No, ese es el 12, el capítulo 14. Esos son los dones. Es el 14 versos. ¿Cuántos estamos aquí en la escuela dominical? ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? Porque el que habla en lengua no habla ¿qué? Por eso cuando alguien está hablando en lengua, no lo detenga, no se burle. Tenga cuidado, porque no está hablando contigo, está hablando con su Padre que está en los cielos. Está en una línea directa con Dios. Nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? O sea que cuando alguien habla en lengua, ¿habla qué? Mire otra razón por qué hay que hablar en lengua, porque habla misterios. Ahora, esta palabra misterios en el original no es misterios de Apocalipsis. En el original, devuélvase un poquito. Voy a dejar aquí solamente el hablar en lengua de misterio. Cuando alguien habla en lengua en misterio, no se refiere a que Dios va a revelar el misterio de alguien que está siendo oculto. Dios puede darle el don de ciencia y discernimiento de espíritu para que a alguien que está en pecado o a alguien que va a cometer un error, Dios le puede mandar el mensaje a esa persona. ¿Cierto? Pero esta palabra misterio no se refiere a eso. La palabra misterio aquí se refiere a que, como yo no sé orar como conviene, yo tengo un tumulto aquí en mi alma. Tengo un dolor por mi hijo, tengo un dolor por mi esposo, por mi familia. Y yo vengo y comienzo a orar, Señor Jesús, por mi hijo y me quebranto. Y resulta que esa oración dura como 2 minutos. Porque ya no tengo más palabras que decir. Como yo no tengo más palabras que decir, mi espíritu sí sabe lo que estoy sufriendo, pero mi mente no tiene las palabras adecuadas para seguir hablando. ¿Cuántos me siguen? Como no tengo las palabras adecuadas, mi espíritu no sabe qué decir porque no encuentro las palabras humanas. Se cumple 1 Corintios capítulo 2 verso 9 que dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha revelado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña. O sea que Dios se mete dentro de mí, y como yo no sé qué decir, Dios dice, yo sí te entiendo. Qué lindo hablar en otras lenguas, hermano. Como tú no sabes decir, yo sí te voy a traducir lo que estás sintiendo.
Póngalo por favor, 1 Corintios 2:9. El hablar en lenguas tiene una connotación profunda. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído ni sobre la, ya lo dije, verso 10. Verso 10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de quién. ¿De quién? Miren para acá. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Jehová. Así que todo el Espíritu de Dios, lo profundo de Dios, se va a revelar con lo profundo del Espíritu mío. Porque el que se cuesta con una prostituta, un cuerpo es con él, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. O sea que el que habla en lengua se hace uno. El Espíritu de Dios con el Espíritu mío. Y como se hace uno, Él me dice, como tú no sabes traducir lo que estás sintiendo, yo te voy a poner a traducir. Y dice el verso número 11. Nadie conoce las cosas acá, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, tú sí sabes que tienes un problema, tal vez con la pornografía o con algo, pero tú no sabes cómo quitártela de encima ni cómo orar para eso. Y te da vergüenza decirlo. Y eso es un secreto. Y Dios es tan lindo que no revela ese secreto en público. Pero tú y Dios sí saben que tienen. Cuando a alguien Dios le revela un pecado en público, es porque nunca atendió al Espíritu de Dios en el secreto. Porque ya Dios se hartó de darle oportunidades, y llega un momento que lo saca a público. Pero Dios siempre le estuvo diciendo en misterio, en secreto, oye, deja de hacer eso, detente. Cuando los pecados son demostrables delante de los hombres, es porque nunca atendió a la voz del Espíritu que le decía, detente, detente, detente. Alabanzas al Señor. ¿Cuántas pocas pentecostales hay aquí que le dan la gloria, la alabanza y el reconocimiento? Tú sabes cuando Dios te está reprendiendo. Y dice la Biblia, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Así que cuando mi espíritu no sabe qué decir, ni cómo orar, al secreto, a la vergüenza que yo tengo, ¿sabe qué hace Dios? Aleluya. Se une conmigo. Aleluya. Y me dice, esta basura que tienes aquí, ese secreto que te avergüenza, yo voy a tratar con él y te lo voy a sacar fuera. Gloria a Dios. Y va a quedar entre tú y yo, pero no lo vuelvas a hacer. Así que cuando alguien habla en lengua, lo que está haciendo Dios es limpiar internamente la casa. ¿No me escucharon? Por eso alguien puede estar hablando en lenguas y Dios puede estar dando un mensaje en las lenguas donde el que lo interpreta le está diciendo la limpieza que necesita la iglesia hoy. Bendito sea el Señor. Amén.
¿Cuántos secretos hay dentro de nosotros mismos que nos avergüenzan decirle hasta al mismo Dios? Dios no quiere que lleves esa carga. Dios quiere quitarte la carga y esa basura, limpiándote, hablando en otras lenguas, porque por el Espíritu habla misterios. Pero esos misterios no son para decirlo al público, sino entre tú y Él. Regálenle una ofrenda de aplausos a Dios, Señor. Más fuerte, por favor, alguien alabe un pentecostal. Un pentecostal en el nombre de Jesús, que alabe a Dios. Pero ahora me voy a centrar en el Espíritu Santo de las cenizas. La unión desde el Espíritu Santo con las cenizas. 2 Corintios 7, 9 y 10 dice que el arrepentimiento que es según Dios produce tristeza, no como la tristeza que produce el mundo, sino que el arrepentimiento que produce Dios es para tristeza por el pecado. Eso quiere decir que cuando alguien es pecador, el Espíritu Santo viene y lo convence de justicia, juicio y pecado. Mira, amigo, amiga que estás esta mañana, ningún pastor te puede convencer, ni el mejor orador del mundo te puede convencer. Solo hay uno que puede convencer al hombre, y es el Espíritu Santo. Lo primero que el Espíritu Santo hace en el hombre es convencerlo del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Me permiten estos 2 minutos y explico aquí para los amigos? Porque si te convence ahora el Espíritu Santo, ahora mismo, puedes hasta recibir el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Sin necesidad de bautizarte en agua, porque aquí hay testigos, y yo soy uno de ellos, que recibimos el poder del Espíritu Santo sin ser bautizados. El Espíritu Santo no llena lo sucio. Si no has hablado en otra lengua, necesitas limpieza. El Espíritu Santo es agua que limpia, pero el fuego que santifica y purifica. Dios solo llena lo que está limpio, no lo que está lleno. Algo dentro de ti necesita ser quitado, limpiado, despojado, para que el Rey de Gloria traspase los cielos, este techo, y traspase tu piel y se meta. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando el Espíritu Santo convence de pecado, ¿qué quiere decir? ¿Qué es pecado? Pecado no es tomar, amigo. Pecado no es bailar. Pecado no es mentir. Ni violar es pecado. Eso es pecados. Ese es el producto del pecado. Una cosa es el pecado singular y otra cosa son los pecados. La Biblia habla de el pecado singular y la Biblia habla de los pecados. No es lo mismo. La gente comete pecados por culpa de el pecado. Así que el pastor o el predicador que le predica a la gente de los pecados está mal. Hay que matar la raíz. Y la raíz es el pecado, no lo que hace el pecador. El pobre pecador hace lo que el pecado le manda hacer, porque muchas veces no quiere pecar. Él no quiere hacer lo que hace. Lo que hay que acabar es el pecado. Y hubo uno que lo acabó, lo aniquiló, lo pulverizó. Y ese uno está aquí esta mañana. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado.
la palabra hamartía, que significa persona que no da en el blanco. Eso quiere decir que todo aquel que no da en el blanco, todo aquel que no va a los pies de Cristo, todo aquel que no ve a Cristo y se desvía, está en pecado. Pero el que va derecho, puesto los ojos en Jesús, no peca. Si se sostiene como viendo al invisible. Quiero dar en el blanco, quiero dar en el blanco. ¿Cuántos quieren dar en el blanco en esta mañana? Pecado es aquel que desobedece y no da en el blanco. El peor pecado es la desobediencia, la rebeldía. A ver, ¿estás muerto porque estás en la morgue? ¿O porque estás en la morgue estás muerto? ¿Pecas porque eres pecador? ¿O eres pecador porque pecas? ¿Eres salvo porque Dios te salvó? ¿O eres salvo porque eres santo? Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. La Iglesia Católica lo que hace es al revés. Que el hombre haga obras para que se salve. Y nadie se puede salvar haciendo obras. Se tiene que salvar por fe, por gracia y por misericordia. Por eso nunca dejarás de pecar, a menos que te convenza alguien que venció el pecado y te diga: yo vencí el pecado, déjame vivir dentro de ti. Si yo vivo dentro de ti, vencerás al pecado, al diablo, a la carne y al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Convencerá al mundo de justicia. ¿Justicia qué es? Que la gente se cree buena. Eso es lo que más Dios aborrece. Es que yo no mato a nadie. Me tomo 2 cervecitas. Yo tomo hasta las 12. Eso no es nada malo. La minifalda está por aquí. Eso no es pecado. Eso no es nada. El peor pecador para Dios, el peor, que el que Dios detesta, es el que saca excusa. Es el que se cree bueno. Y bueno, solo hay uno. Dios es el único bueno. Alabamos sea el nombre del Señor Jesús. A Dios aborrece el religioso. Soy bueno porque fui al culto. Soy bueno porque ofrendé. No, aunque tú no ofrendas y aunque ofrendes $2 millones, no eres bueno. Desde la planta del pie hasta la coronilla, podrida y hinchazón soy yo. Lo único bueno que tú y yo tenemos es que se metió la gracia del Evangelio. Si va a aplaudir a un hombre está bien, pero si va a aplaudir al Cristo resucitado, hermano, alguien alaba a Dios fuertemente. Cuando venga el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Viene el fin. Mire, el día más terrible, es que cuando abras los ojos, te enfrentes al que está en el trono. Luis Fernando Vázquez pasa. Se cumplirá Mateo 23. Se abrirá el libro de las obras de los hombres. Hay varios libros que se van a abrir. El libro de la vida no es el único. Habrá un libro que se va a abrir de todas las cosas que hiciste y dijiste. Busquemos aquí, a ver, día tal. Así. Dijiste y te burlaste de mí. Hiciste esto en tal residencia. Abortaste tanto. Ok. Y como no estás en el libro de la vida, maldito eres. Y Dios le dirá: eres un cerdo y una cabra. Vete a la mano izquierda. ¿Lo han leído?
maldito, cabra, vete para allá. Pero todo aquel que está en el libro de la vida, Dios lo separará y lo pondrá a la mano ¿qué? Y le dará: benditos de mi Padre, para ustedes es dado el reino. Usted se graduó. ¿Qué se siente cuando dice su nombre y viene usted? Así sea, aquí está el profesor. Nosotros nos graduamos a varios pastores a nivel nacional. Y muchos pastores nos graduamos pues de ñapa. ¿Verdad, hermano? No sabían matemática, trigonometría, ni nada. Y uno veía que esos pastores se esforzaban mucho. Pero habían unos que, de los que estamos aquí, que pasamos el año de ñapa, raspado. Vean que pierde el año hoy en día. Es que es malísimo. Tiene neta. Inteligencia artificial, el Google, mira, Dios mío, sería la peor persona de esta existencia. El que pierde el año hoy en día. Eso sería una vergüenza. Alexa, hazme favor, hazme esta cosa. Y lo hace todo. Sería el colmo que un peor pierde el año hoy en día. Pero tú te imaginas en la graduación que tú sabes que no estudiaste nada, que lo que estudiaste todo el año es copia y pega, copia y pega, copia y pega. Te preguntan por la capital de Suiza y no sabes. Los símbolos patrios de Colombia no sabes. ¿Quién creó el himno nacional? No sabes. Hay que buscar a San Google. Muchos cristianos no saben cuántos libros tiene la Biblia. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 29, verso 1? Dice que el que no lee la Biblia será condenado. Mucho lo que Hechos 29, 1. Hechos llega hasta 28. No lo busquen. Porque no saben la Biblia. Ganan el año raspado. Muchos pasarán, como dice el 1 Corintios, llegarán al cielo raspado. Porque no es por obra, es por la gracia y la misericordia. Y yo creo que más de uno va a traer fantoche. El que llega allá al cielo, fantoche. Llega al cielo, aleluya. Y Dios dice: ven acá. No orabas, no ayunabas, no ofrendabas, no evangelizabas. Tenías tu vestido como raro, tu corte como raro. Mira, mejor pasa y siéntate. Alabanzas al nombre del Señor. Porque estás aquí no por ti, sino porque el que murió en la cruz del Calvario, mejor cállate y siéntate. Por las oraciones de otros, pero tú, yo creo que es que gloria voy a tener si todo es por la gracia. Alguien levanta sus manos y diga: gracias, Señor, gracias, gracias. Aleluya. Ahora bien, metámonos en el cuento de la ceniza. Cuando usted lee el Espíritu Santo, en Joel, todo el mundo dice: y en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu Santo sobre todo aquel. Pero la gente no lee el contexto de la historia. El contexto de la historia es que Israel estaba haciendo cosas malas. Así como estaba haciendo cosas malas, ¿sabe qué hizo Israel? Le mandó un juicio. ¿Y cuál fue el juicio? Mandó la langosta, es decir, el saltamonte, para que se comiera todo el trigo. Joel capítulo 1, verso 5 en adelante. Y dice la Biblia que se comió la langosta todo el trigo. Y cuando se comió todo el trigo, que era el sustento de Israel, Dios le dice a los sacerdotes: bueno, ahora que se comió todo el trigo y ahora que se comió la langosta todo, ¿qué van a hacer?
Entonces Dios le manda a que se vuelvan a la ceniza. O sea que en esta mañana lo que quiero predicarle a ustedes es que el Espíritu Santo trae restitución. Diga conmigo restitución. Más fuerte, restitución. La restitución es diferente a la restauración. Y la restauración es diferente a la renovación. Dios no puede renovar a nadie, no puede restaurar a nadie sin antes restituir. Joel capítulo 1. A ver, ¿alguien puede ayudarme con Joel? Espero que me acuerdo. ¿Dónde está ese versículo? Voy a buscarlo aquí. Dice, rasgad vuestros corazones, ministros. Léalo, por favor. Joel 1:13. Luego pasa a Joel 2:13. ¿Qué dice Joel 1:13? Ceñíos y qué? Sacerdotes. Gemid, ministro del altar. Venid, dormid, ¿en dónde? En cilicio. O sea que ellos cogían el cilicio, se vestían de una ropa negra, pero negra, un negro, pero negro. Y se arropaban de negro y se tiraban al piso boca abajo y se echaban ceniza en la cabeza. O sea, imagínense eso. Que la ropa de ellos, la cama de ellos, era un montón de tierra de ceniza con un vestido negro, dando a entender que estaban tristes. Se vestían de cilicio y se echaban ceniza y decían, Señor, restáuranos, Señor, restitúyenos. Y se echaban arena, silicio. ¿Tú te imaginas ahora si alguien viniera aquí pecando con ese montón de silicio y ceniza? ¿Cómo serían nuestros cultos? Por eso la Iglesia Católica, en los días de la Semana Santa, toman y cogen el altar y la gente y riegan eso en toda la casa. Porque está dando a entender que está abriendo un camino de arrepentimiento, de que Dios restituya, que devuelva lo que se perdió. No sé si alguien esta mañana quiere que Dios le devuelva la salud, le devuelva la economía, le devuelva el poder, le devuelva la honra, le devuelva la gracia. No sé cuánto necesitan que el Espíritu Santo haga un milagro poderoso en esta mañana. Que se siente que está en las cenizas. De las cenizas saldrás para gloria. No lo creen. Yo voy a buscar a alguien que lo cree. De las cenizas te levantarás. Y el que creía que tú estabas acabado y acabada se sorprenderá. Levántate, hija de Sión. Da voces de júbilo, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Usted ve a esa persona que están agonizando en el piso en las películas y ya lo van a rematar y de pronto aparece el bueno y lo salva. Así estamos de uno, estamos en esta mañana. Pero de pronto claman allá. ¡Y lo que saben que es esto, lo que saben que es esto, su alma será librada del poder del cazador, de la muerte, de la destrucción, de la ruina, porque Dios peleará por ti esta mañana y se levantará como gigante. O sea que el Espíritu Santo viene a devolverte. Como quien dice, no te metas con él. Pero es que pecado está caído, no te metas con él. Porque aunque esté caído, es mi hijo. Aunque esté débil y le falta aceite,
poderosos ahí librando la batalla por alguien ahí en esas sillas. ¿Quién cree que Dios lo está tocando, lo está liberando, lo está salvando, lo está restituyendo, lo está renovando, lo está restaurando en esta mañana? Mira, estos son para los que están enlutados, los oprimidos, los que no tienen dónde salir. Amiga, amigo, tú de pronto no tienes salida. La salida no es cantar. Faltan 5 para 12. No, no es pintar la casa en diciembre, porque se vuelve a ensuciar la pintura. Es tener otra vez la renovación de la sangre del Cordero, el Espíritu de Dios. Hablar en otra lengua. Trabajar a bajada. Ay, 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 Dios, Dios está ahí. ¡Levántate de la ceniza! ¡Levántate! Se está cumpliendo ahí. Hay alguien que está gimiendo, hay alguien que está hablando. La ceniza como sacrificio especial, la ceniza como arrepentimiento, la ceniza como intercesión y por último, la ceniza como exaltación. Tiempo faltaría para explicar cada una de ellas, pero me voy a referir a la última. El tiempo avanzado, no sé hasta cuándo estamos acá, pero vamos a explicar de estas 4 cenizas la última. Isaías 61, verso 1. ¿Sabe para qué viene el Espíritu Santo? No solo para que hables de él. Se va a levantar una mamá, un tío, alguien, y va a caminar donde otro. Y Dios le va a poner el sentir para abrir la cárcel de alguien que no tiene salida. Dios se va a levantar y va a poner el sentir a alguien con el Espíritu de Dios y va a buscar a alguien que está oprimido por el diablo, que cree que ya sus días están contados. ¿Quién te dijo que tus días están contados? Dios es el único que tiene la palabra final. Tal vez hay un joven amenazado de muerte. Dios cambia totalmente las declaraciones y los decretos
alegría en lugar de espíritu angustiado. Si alguien está angustiado, está triste o tiene luto su alma, salga de su silla, porque Cristo no está